En el episodio anterior, conocimos la cueva de los tallos. Vimos dónde se encuentra, cómo es por dentro y por qué ha fascinado durante décadas a exploradores de todo el mundo. Pero la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Por qué esta cueva pasó de ser un lugar casi desconocido en la selva ecuatoriana a convertirse en uno de los mayores misterios de Sudamérica? La respuesta tiene nombre y apellido. Juan Morrix, un hombre que aseguró haber encontrado algo extraordinario que, si fuera cierto, obligaría a reescribir parte de la historia de la humanidad. ¿Quién era realmente Juan Morrix? ¿Y por qué tanta gente creyó en su historia? Comencemos por el principio. ¿Quién era Juan Morrix? Juan Morrix nació en Hungría, pero después de la Segunda Guerra Mundial emigró a Sudamérica y finalmente se estableció aquí, en Ecuador. Era un hombre curioso, apasionado por la exploración, la historia y las antiguas civilizaciones. A diferencia de un arqueólogo profesional, Morrix no pertenecía a una universidad ni trabajaba para un museo. Era un explorador independiente. Pasaba gran parte de su tiempo viajando, investigando y recorriendo lugares poco conocidos del país. Con los años, desarrolló una buena relación con algunas comunidades shuaras de la Amazonía. Gracias a ellas, pudo conocer zonas donde muy pocos extranjeros habían podido llegar. Fue entonces cuando escuchó hablar de enormes sistemas de cuevas escondidos bajo la selva. Aquellas historias despertaron completamente su curiosidad y decidió explorarlas. Una afirmación que cambió todo. A finales de la década de 1960, Morrix realizó una declaración que sorprendió a todos. Afirmó haber ingresado en un enorme sistema subterráneo y haber encontrado algo extraordinario. Según su relato, dentro de aquellas galerías existían grandes salas y pasillos que parecían haber sido construidas de manera artificial. Pero eso no era lo más sorprendente. Morrix aseguró haber visto una enorme colección de láminas metálicas. No hablaba de unas pocas piezas, hablaba de cientos, incluso miles de placas cuidadosamente ordenadas. Según él, aquellas láminas contenían inscripciones realizadas por una civilización muy antigua. Por esa razón, comenzó a llamarlas la biblioteca metálica. Si aquella era cierto, no se trataba simplemente de un descubrimiento arqueológico. Sería uno de los hallazgos más importantes de la historia. ¿Por qué su historia llamó tanto la atención? Pensemos por un momento en lo que Morrix está afirmando. No decía haber encontrado unas vasijas antiguas, ni algunas monedas, ni unas pocas herramientas de piedra. Decía haber encontrado una biblioteca, pero no una biblioteca de libros, una biblioteca hecha completamente de metal. Y según él, aquellas placas contenían conocimientos descritos por una civilización desconocida. Era una afirmación extraordinaria y precisamente por eso comenzó a llamar la atención de periodistas, investigadores y escritores. Algunos pensaban que Morrix había descubierto algo único, otros creían que estaba exagerando. Y muchos simplemente querían comprobar si decía la verdad. La declaración ante el notario. Uno de los aspectos que más contribuyó a aumentar el interés por esta historia fue una decisión poco común. En 1969, Juan Morrix realizó una declaración ante un notario ecuatoriano. En ese documento afirmó haber descubierto objetos de enorme importancia histórica dentro de un sistema de cuevas. El hecho de que existiera una declaración notarial hizo que muchas personas pensaran que Morrix debía estar completamente seguro de lo que decía. Sin embargo, es importante entender algo.
un documento notarial no demuestra que un descubrimiento sea verdadero. Lo único que certifica es que una persona hizo una declaración. Es decir, el notario confirma que Maurice dijo esas palabras, no confirma que aquello existiera realmente. Esta diferencia suele olvidarse cuando se habla de misterios. La fama cruza las fronteras. Con el tiempo, la historia comenzó a salir de Ecuador. Revistas, periódicos y libros empezaron a hablar de la supuesta biblioteca metálica. Pero quien hizo que el caso alcanzara fama mundial fue un escritor muy conocido, Erich von Däniken. Probablemente usted haya escuchado ya ese nombre. Es el autor de libros como Recuerdos del Futuro, donde propone que muchas construcciones antiguas pudieron haber recibido ayuda de visitantes extraterrestres. Cuando von Däniken conoció la historia de Maurice, quedó profundamente impresionado. Comenzó a hablar en ella de sus libros y conferencias. Gracias a eso, millones de personas en diferentes partes del mundo escucharon por primera vez el nombre de la Cueva de los Tallos. Sin embargo, con el paso de los años surgieron diferencias entre ambos. Maurice llegó a decir que algunas informaciones publicadas por von Däniken no representaban exactamente lo que él había contado. Aún así, el misterio ya había dado la vuelta al mundo. ¿Por qué nadie mostró la biblioteca? Esta es probablemente la pregunta más importante. Si Maurice realmente encontró una biblioteca metálica, ¿por qué nunca presentó las placas? ¿Por qué no llevó una al Museo Nacional? ¿Por qué no permitió que científicos las estudiaran? Maurice respondió que deseaba proteger ese lugar. Según él, revelar la ubicación exacta provocaría saqueos y destrucción. Era una explicación que algunas personas consideraban razonable, pero otras comenzaron a desconfiar. Con el paso de los años, aparecieron dos grupos diferentes: los que estaban convencidos de que Maurice decía la verdad, y los otros, los que pensaban que toda la historia era una exageración. Mientras tanto, el tiempo pasaba y el misterio se hacía más grande. El mundo quería respuestas. Las declaraciones de Maurice despertaron una enorme curiosidad internacional. Cada vez más investigadores querían entrar en la cueva. Muchos pensaban que finalmente podrían confirmar o desmentir la existencia de la famosa biblioteca metálica. La presión para organizar una gran expedición aumentaba año tras año. Pero finalmente esa expedición se hizo realidad. Participaron científicos de diferentes disciplinas, militares ecuatorianos, espeleólogos, expertos en geología. Y para sorpresa de todos, también participó un hombre que ya había hecho historia al convertirse en el primer ser humano en caminar sobre la luna, Neil Armstrong. Su presencia hizo que el misterio alcanzara una dimensión completamente nueva. Si un hombre con semejante prestigio aceptaba participar en aquella expedición, ¿qué esperaba encontrar? ¿Lograron descubrir la biblioteca metálica? ¿O demostraron que todo había sido solamente una leyenda? Eso será precisamente lo que veremos en el próximo episodio, porque la expedición de 1976 sigue siendo una de las exploraciones más sorprendentes realizadas en la historia de Sudamérica. Así que, si quieren seguir escuchando y aprendiendo de la historia, en el siguiente episodio lo tendremos a fondo. Muchas gracias.